Bendiciones, familia. Seguimos en nuestra meta de leer la Biblia en 52 semanas. Hoy estamos en la semana 3, día 4. Y hoy vamos a leer, al igual que ayer, dos capítulos, o sea, 2 días, perdón, 2 días, y cubriendo los capítulos desde el 8 al 15. Estaremos leyendo en el día 4, que es desde el 8 al 11, y el día 5 desde el 12 al 15. Recuerden lo que dije en el video anterior: si necesitan parar, tómense su tiempo, pero si pueden hacerlo y pueden escucharlo todo, háganlo. Yo les conté en el video anterior la razón por la que me atrasé. Y bueno, por esa razón estoy haciéndolo de esta manera, para ponernos al día y poder terminar con nuestra meta, que es la Biblia en 52 semanas, o sea, la Biblia completa en este año. Así es que iniciamos, porque eso está buenísimo. Ayer yo me quedé picada que necesitaba seguir, así es que empezamos en el capítulo 8, pero antes de, vamos a orar. Espíritu Santo, aquí estamos, Dios mío, tenemos ansias, queremos escucharte, queremos leer tu palabra. Estás más que invitado aquí te necesitamos aquí con nosotros en este momento. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, danos entendimiento de tu palabra, danos sabiduría. Señor, la necesitamos en este día. Danos discernimiento a través de tu palabra. Señor, transfórmanos en este día a través de tu palabra. Sí, Señor, queremos más de ti, anhelamos más de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iniciamos capítulo 8 y se titula Segunda plaga, las ranas. ¿Recuerdan cómo ayer les comenté cada plaga simbolizaba un dios para los egipcios? Bueno, hoy vemos la segunda plaga, que son las ranas. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en todo tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés: dile a Aarón, extiende tu mano con la vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón: dígnate decirme cuándo he de rogar por ti. Dígame si estoy pronunciando eso bien, si se dice dígnate o creo que lo estoy diciendo bien. Dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y quede solamente en el río. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas en las casas, en los patios, en los campos. Las juntaron en montones, y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Versículo 16, tercera plaga, los piojos. Antes de mover a la tercera plaga, la segunda plaga, lo que simbolizaba, esta plaga desafiaba especialmente a Heket. Se escribe H-E cada kilómetro E-T.
la diosa de la fertilidad y la vida, representada con cabeza de rana. En Egipto las ranas eran consideradas sagradas y símbolo de vida, por lo que matarlas estaba prohibido. Sin embargo, Dios las multiplicó en exceso, convirtiéndolas en una molestia y fuente de corrupción en lugar de bendición. Y era una plaga incontrolable. Las ranas invadieron las casas, camas, cocinas, lugares de culto, mostrando que el poder de Dios iba más allá de los límites de los egipcios, más allá de lo que ellos podían manejar. Y la capacidad de los magos egipcios, los hechiceros, perdón, de Faraón, lograron imitar las plagas, pero no pudieron quitarlas. Y eso me llama tanto la atención, porque ellos podían imitar todo, ¿verdad? Pero no podían quitarlo. Entonces, acá podemos ver que solo cuando Faraón pidió a Moisés que intercediera ante Dios, las ranas murieron en cantidades masivas, causando odor y contaminación. Y acá podemos ver que Dios demostró que tenía control absoluto sobre la naturaleza y ridiculizó las creencias egipcias en sus dioses. También dejó claro que solo Él podía traer juicio y liberación, preparando el camino para la salida de los israelitas en Egipto. Entonces acá nos vamos a mover a la tercera plaga, que es la plaga de los piojos. Y seguimos en el versículo 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país del Egipto. Yo solamente de leer esto me da una picación así en la piel que no me imagino. Si uno se incomoda con un mosquito, imagínense con piojos en todo lugar. Versículo 18, los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Dios había dicho. Esta tercera plaga que vemos cada una de ellas son juicios contra los dioses egipcios, ¿verdad? Recalco eso. Entonces, esta plaga desafió a varios dioses, especialmente a Het, a Toc, que se escribe Het, se escribe G-E-B, y es el dios de la tierra, ya que el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Se creía que Het controlaba la fertilidad del suelo, pero Dios mostró que tenía autoridad sobre la creación. El dios Tot se escribe T-H-O-T, dios de la sabiduría y magia, ya que los hechiceros egipcios intentaron replicar la plaga, pero fallaron y admitieron que esto era el dedo de Dios, que está en el versículo 19, como acabamos de leer. Seguimos en la cuarta plaga. Los insectos. El Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua. Dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que yo haya allí enjambre insectos, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Versículo 24, así lo hizo el Señor, y entraron grandes embranjes de insectos en las casas de Faraón, en las casas de los siervos y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. No conviene que lo hagamos así, respondió Moisés, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificaremos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearían? O sea, Moisés, él está diciendo, el faraón, para apaciguarlos, ¿verdad? Para que quiten la plaga, él está diciendo, ok, ofrézcale sacrificio a Dios,
a su Dios aquí, dentro de Egipto. Pero Moisés le está diciendo, no, porque es que lo que nosotros ofreceremos como sacrificio al Señor va a ser abominación para los egipcios. Recuerden que ellos hasta los animales lo tienen como dioses, ¿verdad? Seguimos leyendo. Versículo 27, andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Versículo 28, Faraón dijo, los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. Wow. Versículo 29. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. O sea, esta iba la segunda vez que básicamente podemos decir que él estaba jugando con el Señor, porque él les decía, intercedan por mí y yo los dejaré ir. Esta era la segunda vez y no lo hace. Seguimos en el capítulo 8. Antes vamos a hacer qué significaba esta plaga. Esta plaga era contra el dios Khepri. Se escribe K de kilómetro, H-E-P-R-I. Este dios con cabeza de escarabajo, la plaga causó corrupción y destrucción. El ataque era exactamente contra Khepri, que era este dios, ¿verdad? De ellos. Seguimos en el capítulo 9. Dice, quinta plaga, la peste en el ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas, sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipcio, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Versículo 5. El Señor fijó un plazo definido y dijo, mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero los ganados de los israelitas, ni un solo animal murió. Faraón envió a ver y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Esta quinta plaga, la muerte del ganado, es contra Hathor y Apis, dioses representados por toros y vacas. Y acá Dios demostró el control sobre la economía egipcia. Seguimos, sexta plaga, úlceras, las úlceras, versículo 8. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Faraón, tomen puñados de hollín, no sé si estoy diciendo bien, hollín, de un horno, y que Moisés los esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales, y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios, y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Esta plaga de los tumores, que es la sexta plaga, perdón, las úlceras, los tumores, es castigo a Imhotep, se escribe Imhotep, el dios de la medicina. Ni los sacerdotes ni los médicos pudieron sanar las llagas. Dios mío, qué fuerte.
Seguimos en el versículo 13, séptima plaga, el granizo. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra. Porque si yo hubiese extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como lo ha, como lo ha habido en Egipto, desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo a tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Versículo 20. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y a sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor dejó sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda plaga del campo por toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizos y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizos muy intensos y fuego centellando continuamente en medio de granizos y muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto, desde que llegó a ser una nación. Versículo 25. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta de campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Versículo 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado, el Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios. Versículo 31. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Versículo 33. Salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió su mano al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Acá vemos una vez más que se endurece otra vez el corazón de Faraón y que una vez más, él le dice, ok, como haz esto, que el Señor haga esto, que el Señor quite esta plaga y yo los voy a dejar ir. Y es mentira. Entonces esta séptima plaga fue la de granizos con fuego y este fue un juicio contra Nut, se escribe N-U-T, diosa del cielo, y destruyó cultivos y demostró el poder de Dios sobre el clima, El Señor se ve acá una vez más soberano sobre el clima. Seguimos capítulo 10. Capítulo 10, deme un segundo que mi Biblia se fue para donde no era. Seguimos. Capítulo
10 dice, octava plaga, las langostas, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán las superficies de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Versículo 7. Los siervos de Faraón dijeron, ¿hasta cuándo este hombre no será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón y les dijeron, vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Así sea el Señor con ustedes, le dijo Faraón. Si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes los hombres y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Subieron las langostas sobre la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas, nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después, porque cubrieron la superficie de toda la tierra y la tierra se oscureció. Se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Versículo 16. Entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora pues les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y que rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte. Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los israelitas. Esta plaga número 8 de las langostas era contra el dios Set. Se escribe C-E-T-H, el dios la tormenta y del desierto, que devastaron todo lo que quedaba de la cosecha. Seguimos en la novena plaga, las tinieblas. Entonces el Señor dijo a Moisés, versículo 21, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que pueden tocarse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veía unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, vayan, sirvan al Señor, solo que sus ovejas y sus vacas queden aquí. Aún sus pequeños pueden ir con ustedes. Recuerden que antes él le dijo, no, solamente vayan los hombres. Ahora es que se pueden ir ellos, pero que dejen sus ganados, ¿verdad?
Versículo 25, pero Moisés contestó, tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés, apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, respondió Moisés. ¡Qué fuerte! Esta plaga, la novena plaga de la oscuridad total, era contra el dios Ra. Se escribe así mismo, R-A, y era el dios del sol, literal. Y Dios cubrió a Egipto de tinieblas, mostrando su dominio absoluto. Yo me imagino a esas personas, yo me imagino el pueblo en Gosén, ¿verdad? En la tierra de Gosén. Se recuerda que cuando José estaba en Egipto, ¿verdad? Y vino su padre Jacob y vinieron todos sus hermanos y las 70 personas que vinieron con él, quedaron en esa tierra de Gosén porque ellos eran pastores de ovejas, ¿verdad? Y quedaron en ese pedacito, digamos, del país de Egipto, en esa ciudad. Y yo me imagino a ellos, o sea, siendo testigos de la mano poderosa del Señor después de 400 años siendo esclavos y finalmente ver la mano poderosa del Señor en cada una de estas plagas y ellos siendo protegidos. Wow. Seguimos familia. Versículo no. Capítulo 11, anuncio de la 10ª plaga. Esta es la última plaga. Miren cómo el Señor, o sea, hay un anuncio antes de dar la plaga, ¿verdad? O sea, ya vimos que antes de cada una de estas plagas, el Señor le advirtió primero al rey, a Ramsés, ¿verdad? Y aún así, no los dejó ir. Pero antes de que llegara cualquier plaga, que una fue peor que la otra, él era advertido. O sea que él tenía el chance, tenía la oportunidad de dejarlos ir, ¿verdad? Pero acá vemos que esta es la última plaga y vemos que hay un anuncio también antes de esta plaga. Versículo 1 del capítulo 11 dice, el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echarán de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objeto de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Miren. Versículo 4, y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Versículo 7. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a un hombre, ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todo esto sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí diciendo, sal, tú y todo tu pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Con esto terminamos el día, a ver si no me equivoco, el día 3. Así es que acá pueden hacer una pausa si quieren, si necesitan hacer una pausa, porque ahora vamos a entrar en el día 4, si no me equivoco, día 4. No tengo amigos aquí a la mano, pero vamos a entrar en los capítulos del 12 al 15.
Entonces, iniciamos en el capítulo 12. Esta frase que vimos mucho, que leímos mucho, que decía que el Señor endurecía el corazón de Faraón. Esta frase que vemos mucho significa que Dios permitió que Faraón persistiera en su rebeldía y orgullo, negándose a liberar a los israelitas. Y Faraón ya era terco y Dios permitió que su orgullo lo llevara a la destrucción, cumpliendo el plan del Señor para libertar a Israel. Y si tienen el chance, si tienen la oportunidad de estudiar esto un poquito más a fondo, les aconsejo que lo hagan. Sobre el Señor endureció el corazón, porque lo vamos a ver en varios lugares en la Biblia a lo que vamos leyendo. Seguimos, capítulo 12, institución de la Pascua. Versículo 1, en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en dintel de las casas de donde lo coman. Dígame si dije eso bien. Y en el dintel de las casas de donde los coman. Versículo 8, comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán. Ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en sus manos, lo comerán apresuradamente en la Pascua del Señor. Versículo 12. Porque esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas las generaciones como ordenanza perpetua. Y esto aún nosotros lo celebramos hasta el día de hoy. Celebramos la Pascua, creo que acá en Estados Unidos en abril. Y esto es ley. Lo tenemos que celebrar siempre. Seguimos, versículo 15. 7 días comerán panes sin levaduras. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convoción y otra santa convoción en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también las fiestas de los panes sin levaduras, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 al mes del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esta persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura.
Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomaron un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios cuando vea que la sangre del dintel y en los dos postes de la puerta el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán, esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes les dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. Esta es la última plaga, donde vamos a iniciar acá, versículo 29. A la medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, con él todos sus siervos y todos sus egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas, sus vacas como han dicho, y váyanse. Y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas y de amasar envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Wow, esta última plaga un poco fuerte, porque es la muerte de los primogénitos y fue un juicio contra Faraón, que era considerado un dios también para todo el pueblo de Egipto. Y solo los israelitas, pusieron sangre de cordero en sus puertas y solamente ellos fueron salvados, como el Señor les dio en advertencia. Y miren que la advertencia fue primeramente para Ramsés, para el faraón, y él no hizo caso. Ay, esto me da tanta tristeza, muy fuerte. Seguimos en el capítulo 12. Versículo 37 se titula: Los israelitas salen de Egipto. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Dios, estamos escuchando, eran 70 cuando Jacob vino. Y ahora son 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado de la masa que había sacado de Egipto. Cocieron tortas de panes sin levaduras, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años, y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Versículo 43.
Ordenanza de la Pascua. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncida comerá de ella. La misma ley se aplica tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Wow. Seguimos en el capítulo 13, dice consagración de los primogénitos. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido en toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenecen. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en el que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura ninguna se verá en todo tu territorio. Versículo 8: lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Versículo 9: y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti, a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno los redimirás, con un cordero, pero si no los redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos los redimirás. Versículo 14. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimido a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Versículo 17 se titula: Dios guía a su pueblo. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José. ¿Recuerdan cuando terminamos el libro de Génesis,
que en el día 1 de la semana 3, que les dije que recordáramos porque era importante que él les decía que cuando salieran de ahí se llevaran sus huesos, porque ellos lo enterraron en Egipto, pero él les dijo a todos sus hermanos, cuando vayan a la tierra que el Señor les prometió, lleven con ustedes mis huesos. Y acá vemos que Moisés se lleva los huesos de José. Wow, qué capítulo este. Seguimos. En el versículo 19 leemos otra vez, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, al fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. O sea, el Señor los estaba guiando. Yo no me imagino esto. Y hay un cántico que cantan en mi país que de día, nube, de noche, fuego, de día y de noche, yo iba con ellos. Ay, Dios. No, siempre me sale a mí un cántico. Seguimos, capítulo 14. Faraón persigue a los israelitas. Versículo 1. El Señor habló a Moisés y dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pitín, Jaroín, Rot, entre Maggot y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Hezfón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera y dejara de servirnos? Versículo 6, Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pitit Jahirot, frente al Baal Zephón. Versículo 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Esta gente, ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ay, Dios mío. Versículo 7, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Uy, hablemos de un versículo. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Ay, Dios. Seguimos. Por eso es que a Moisés se le conoce como el hombre de la paciencia, porque él tenía tanta paciencia y lo vamos a ver hasta el final del Pentateuco, cómo el Señor trabajó en la paciencia de Moisés. Versículo 15, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por el medio del mar sobre la tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en sus caballerías. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor,
cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en sus caballerías. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, la noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se aceleraron los unos de los otros. Perdón, y en toda la noche no se acercaron los unos de los otros. Miren qué fuerte, o sea, es que si ponemos atención, yo no me imagino este episodio. Versículo 21 se titula Paso del Mar Rojo. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro en sus derechas y en su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, entre las 2 a 6 a.m., el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las nubes de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Versículo 23, Dios salva a su pueblo con poder. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballerías. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron a cubrirlo y cubrieron los carros y las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Dios, hablemos de un capítulo fuerte. Seguimos en el capítulo 15 y se titula Cántico triunfal de Moisés. Versículo 1, entonces con este terminamos la lectura de hoy. Cántico triunfal de Moisés, versículo 1. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, los descendieron las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré y alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada y los destruiré mi mano, y los destruirá mi mano. Versículo 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extiendes tu diestra, los tragos las tierras.
En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto caen sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmovibles como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Tú los traes y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada. Oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido, el Señor reinará para siempre, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por el medio del mar sobre la tierra seca. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Y Miriam les respondía: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Versículo 22 se titula Las aguas de Mara. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Mara significa amarga. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dijo les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde viste a Jesús? Con esto terminamos el día de hoy. ¿Dónde viste a Jesús? Cuéntame. Qué fuerte, muy fuerte toda esta lectura. Pueden ver en la pantalla más a detalle, pero en el capítulo 8 podemos ver a Jesús con poder sobre la creación. En el 9, juicio y redención. En el capítulo 10, como luz y tinieblas. Vemos el poder del Señor sobre la luz y la tiniebla. En el capítulo 11 vemos el Cordero y el juicio final. Wow, cuéntame dónde viste a Jesús. En el capítulo 12 vemos el Cordero Pascual. En el capítulo 13 vemos el primogénito redimido. En el capítulo 14 vemos el Salvador que abraza el camino, que abre el camino, perdón. En el capítulo 15 vemos el cántico del Redentor. Aleluya, a mí me encantó el cántico de Moisés y el pueblo. Wow, la alabanza hacia el Señor, wow, qué hermoso. Si escuchan a mi bebé, lo tengo acá conmigo cargado. Entonces vamos a orar, familia, con esto terminamos el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. Si escuchan ese ruido, él acaba de tumbar todo. Padre, gracias porque tú eres bueno, tú eres nuestro redentor, aleluya, no hay nadie como tú. Tú eres nuestro Cordero Pascual, sí, Señor, te exaltamos tu grande nombre, Dios mío, no hay nadie como tú, Rey de reyes, Señor de señores, eres tú. Oh Padre amado,
Gracias, gracias. Ayúdanos a caminar bajo tu palabra, bajo lo que hemos aprendido hoy, que lo atesoremos en el corazón y en nuestras mentes, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Nos vemos mañana. Y cada día después de ahí, primero Dios. Primeramente Dios. Bendiciones. Pónganme en los comentarios dónde vieron a Jesús. Esa es nuestra meta, ver a Jesús en todas las escrituras. Bendiciones, familia. ¿Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Antes de terminar, quiero invitarte a recibir el regalo más hermoso que Dios nos ofrece, la salvación por gracia, a través de la fe en Jesús. No importa quién seas o qué hayas hecho, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si tú quieres recibir este regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo, de todo corazón y en voz alta. Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que tú regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo y he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Aleluya. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si hiciste esta oración, quiero orar por ti. Te invito a que llenes un formulario. Acá debajo de mi video podrás encontrarlo. Y ahí podrás poner también si tienes alguna petición por la que quisieras que nos mantuviéramos orando por ti. También comenta en los comentarios si hiciste esta oración de fe. Bienvenido a la familia y que el Señor te bendiga.